Y a propósito, vamos ahora directamente al reportaje que tenemos, que es de Beto Villar. Tiene que ver con un grupo del cual habíamos hablado en la primera ola. Se hablaba de que los niños eran los vectores que pasaban la enfermedad. Bueno, es verdad, pero ahora con las nuevas variantes se ha determinado que los niños pueden contagiar 10 veces más. Pero no solamente eso, también se pueden enfermar, también pueden llegar a unidad de cuidados intensivos y además se enferman de una enfermedad vinculada a la COVID, que es este síndrome de Kawasaki. Beto Villar indagó, se informó e investigó qué es lo que está pasando con nuestros niños en esta pandemia. En el Instituto Nacional del Niño de San Borja, un caso derivado de otro hospital llega con un diagnóstico sumamente preocupante. Fue lo más horrible, porque yo veía que mi hija se me moría. La pequeña de apenas 2 años tenía varios órganos inflamados. Lo que en un inicio parecía un simple resfrío, se convirtió de pronto en un caso que debía ser tratado con urgencia. Mi hija estaba totalmente hinchadita, así como cuando la persona se muere y está hinchada, los labios estaban moraditos, su boca por dentro estaba creo que blanca, morada, entonces, y mi hijita me miraba con unos ojitos que, bueno, se me partía el corazón como cualquier madre. Y era horrible pues que el doctor te diga que mi hija se estaba muriendo y que tenía que estar preparada. Aquí el terrible mensaje del médico del hospital donde había estado antes fue borrado y con paciencia lograron estabilizar a la pequeña. Era el primer caso de COVID-19 en un menor que se complicó con una enfermedad silenciosa y sorprendente, el síndrome Kawasaki-like, cuyas cifras se han triplicado en lo que va de la pandemia. Si su niño está en una casa donde hay varias personas que han salido COVID positivo y ese niño comienza a presentar fiebre, tienen que acudir inmediatamente a la emergencia de un hospital o tienen que buscar ayuda por telemonitoreo, porque esos son niños que ya empiezan a tener síntomas. Algunos comienzan a hacer diarrea, otros comienzan a hacer las lesiones en la piel, el rash en la piel, y nosotros ya lo tenemos que detectar, tienen que ir al hospital. Esta noche en Punto Final descubriremos qué se sabe hasta ahora sobre cómo actúa la COVID en niños y adolescentes, qué factores influirán para que los colegios vuelvan a abrirse y además la dramática ola de casos y de enfermedades mentales que vive el Perú en esta población a causa de la pandemia. Empezó a hincharse, ya no hacía ni deposiciones ni pis, entonces y se empezó a primero a hinchar la barriga. Y al grado que estaba así como cuando una mujer está embarazada y se le sale hasta el ombligo, así estaba mi hijita. En la ecografía sale que había líquido en su estómago, un poco de líquido en sus pulmones, que estaba haciendo neumonía. El síndrome Kawasaki-like golpeó a la pequeña hija de Daniela duramente y en cuestión de días. Ambas habían tenido COVID, pero sin presentar síntomas. Recién un mes después de pasar la primera enfermedad, los síntomas del síndrome que llevó a una sala UCI a la menor, que esta semana y tras varios meses pudo al fin desinflamar las arterias de su corazón, empezaron a notarse. La explicación de este problema no es por el virus directamente, sino por una respuesta del sistema inmunitario del niño, una respuesta inadecuada, una respuesta tardía que lo autoagrede y le provoca una respuesta inflamatoria que afecta varios órganos. Pueden tener dolor abdominal, pueden tener náuseas, pueden tener incluso diarreas. Y luego algunas señales muy características como son una erupción en la piel, puede haber también la presencia de ojos rojitos, palmas y plantas edematosos, hinchados, puede haber el componente digestivo que hablábamos, la fiebre y lo más importante, un compromiso cardiovascular. 30 menores fueron tratados por severas complicaciones del síndrome Kawasaki-like en el Hospital del Niño de San Borja en la pandemia. Esta es una de las consecuencias más serias que a casi un año de desatada la crisis sanitaria, médicos de todo el mundo alertan y los padres deben tener en cuenta hoy que en plena segunda ola, los niños siguen siendo un agente de bastante contagio. Ya con evidencia científica, los niños son grandes portadores de esta enfermedad, ya que se ha demostrado que tienen una gran capacidad de replicación
viral a nivel de la nasofaringe. Un paciente pediátrico puede replicar 10 veces mayor que un paciente adulto, entonces sobre todo los menores a 5 años. La situación se agrava ahora que tenemos variantes mucho más poderosas en cuanto a contagios. En el transcurso de esas últimas 3 semanas, estas nuevas variantes están considerando que la población pediátrica sigue siendo ese grupo etario que va a diseminar o a distribuir la enfermedad, probablemente como lo ha hecho la primera variedad. Paseos y deportes al aire libre son hoy más que nunca actividades que han logrado disminuir en algo el agotamiento de las personas al estar encerradas. Son momentos de desesperación, ¿no? Porque de todas maneras tú sabes que ellos quieren estar libres. Debido a la edad que ellos tienen, necesitan botar mucha energía. Entonces la opción que tenemos ahora es hacer estas actividades al aire libre, lo que me parece a mí genial, utilizando los parques, campos abiertos, ¿no? Con la distancia respectiva. Como padres nos toca un rol difícil porque hemos tenido que aprender a lidiar entre nuestro trabajo y los niños. Y en el caso particular de uno de mis hijos, la ansiedad era muy grande, ¿no? Entonces, tenerlos casi 2 o 3 meses sin poder salir y cuando salen a la calle, volver a conectar con la naturaleza y con el propio ambiente y decir, ok, no pasa nada, hay que tener cuidado, pero tienen que volver a conectar. Ellos lo necesitan. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Salud Mental, desde marzo, mes en que empezó la etapa más dura del confinamiento, las atenciones de nuevos pacientes niños y adolescentes no dejaron de aumentar y en paralelo, las citas de pacientes antiguos también se incrementaron, lo que evidencia un impacto en la salud mental de esta población. Niños y adolescentes pueden hacer cuadros de estrés frente a esta situación de confinamiento y también frente al miedo de contagiarse o de que un familiar se contagie o finalmente fallezca. Y los casos que vienen por emergencia también están aumentando, ¿no? Por el impacto que genera la pandemia. Ideación o intentos suicidas o casos, por ejemplo, de agitación psicomotriz, es decir, crisis de agresividad que se pueden dar también en cuadros psicóticos. Columna de boda, tomando distancia social, por favor. Menores de edad no ingresan, señores. Menores de edad no ingresan. No hay ingreso para menores de edad, por favor. A pesar de las reglas, muchos no entienden aún el problema que tenemos al frente. Usted lo ha visto. Menores con ambos padres en centros comerciales, galerías, lugares donde el contagio puede ser alto, pero aún así, parece importar más la comodidad que la responsabilidad. No tenemos que salir de casa por ninguna razón urgente, por favor, no salgamos. Si salimos, al regresar tenemos que tener todo el protocolo para evitar el contagio. El padre cumple un rol fundamental para poder ser el tutor, el orientador y el protector del niño. Si tiene que sacarlo, tiene que llevarlo a un ambiente donde pueda el niño ir a jugar, a un lugar libre, campo abierto, lo puede hacer. No haya mucha concurrencia, utilizamos todos los principios de bioseguridad, colocándose la mascarilla o protector facial. Y es que según cifras de salud, en las 2 primeras semanas del año, los casos de niños y adolescentes positivos a la COVID-19 aumentaron dramáticamente, 34 y 59% respectivamente. Según una proyección del Ministerio de Salud, un 41% de la población menor y adolescente en Lima y Callao ya se habría contagiado de la enfermedad, mientras que a la fecha, 236 niños han fallecido por la COVID-19. Es una cifra baja en comparación al resto, pero como ya lo explicaron, esta población tiene 10 veces más capacidad de contagio. Bueno, señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? En medio de las evaluaciones para ser sometido a una cirugía pediátrica, el pequeño hijo de 5 años de Cassandra resultó ser un caso positivo asintomático de COVID-19. Esta semana culminó su aislamiento previo a la operación. Veo que nos hemos podido contagiar, fue tal vez en la combi o en la calle, y como no tenemos familia acá tampoco, entonces hemos acudido a comer en un restaurante público, algo por ahí. Entonces eso es lo que yo, también como es niño, entonces a veces agarra cualquier cosita y se mete la mano a la boca.
Tuvo suerte, pues a diferencia de él, muchos niños, incluso de apenas meses, deben vivir la dura experiencia de pasar una cuarentena en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, separados de sus familias por seguridad. Los médicos de este hospital luchan también contra la tristeza y la ansiedad de esos pequeños guerreros que, sin quererlo, viven una injusta experiencia. Poníamos máscaras, Avenger, para poder pasar visita y que ellos vean siquiera alguna cara conocida, ¿no? Ya que solamente, si te das cuenta, es un mandil, un scrap, unos lentes, máscara y los ojos, ¿no? Nada más se te ve. Y con estas máscaras le das alguna tranquilidad, se podría decir. Este es un nuevo año de retos en la educación. Desde el Ministerio del Sector reconocen las falencias y retrasos que se pudieron dar en la currícula, pero también reconocen el esfuerzo de padres y maestros para enfrentarlas. Es un año gradual, vamos a abrir la ventana un momento, vamos a poder de repente en algunas regiones hacer semipresencialidad, en algunos lugares no, donde está muy rojo por el Ministerio de Salud. No vamos a hacerlo todavía, ya el ministro planteó que por lo menos de aquí hasta el 15 de abril todos estamos en virtual. Y lo cuarto, muy profundo para esta confianza justamente con los padres, esta voluntariedad. Es decir, si bien tu escuela, tu región, tu distrito tomó la decisión de abrir, la familia puede no querer mandar a sus hijos al colegio. Finalmente, otro dato importante es que si bien no han sido incluidos en la primera etapa de vacunación por no estar en la población más afectada por la enfermedad, laboratorios como Pfizer, Moderna y AstraZeneca realizan actualmente pruebas en menores entre 12 y 17 años, mientras que una subsidiaria de Sinopharm, próxima a llegar al país, informó en China que su vacuna es segura en menores entre 3 y 17 años. Esta es la situación actual de una población altamente contagiosa y que ha padecido con fuerza los estragos del duro confinamiento. Si son ellos quienes te abrazan o abrazan a sus abuelos, el consejo no está de más. No los descuidemos.